Vamos a la última parte de esta conversación con el diputado Tomás Guanipa. Aquí entiende la palabra diputado. Diputado, se ha planteado el juicio político contra el presidente de la República. De alguna manera, la Asamblea Nacional echa mano de todas las posibilidades legales, todas las posibilidades que están en la Constitución para avanzar en, digamos, su confrontación con el gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, sabemos que esa vía está bloqueada. El TCJ ha dicho que todo lo que hace la Asamblea no tiene ningún tipo de validez, el gobierno lo desconoce. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que está haciendo la Asamblea si en la práctica no va a tener ningún tipo de resultado? Mira, yo creo que nosotros tenemos la legitimidad de un pueblo que nos está acompañando y al que nosotros representamos porque él votó por nosotros. Y en ese sentido, la legitimidad de este Parlamento no la da el Tribunal Supremo de Justicia ni la dan los discursos del oficialismo, la da el pueblo venezolano. Y tenemos que entender que esta es la lucha de un pueblo contra un gobierno que ha decidido atacar al pueblo, querer tener de rodillas al pueblo y utilizar la violencia institucional y física para mantenerse en el poder. El debate político que aquí estamos dando es un debate muy importante, porque este debate no solamente es reconocido nacional, sino que también es reconocido internacionalmente. Durante este año, Nicolás Maduro ha venido violando la Constitución flagrantemente a cada rato. El hecho de que tenga un decreto de emergencia que ha sido negado por este Parlamento es en sí mismo una violación de la Constitución, que por cierto un decreto de emergencia económica que no ha servido para nada sino para profundizar la crisis que hoy estamos viviendo. El hecho de que por primera vez desde 1830 el presidente haya decidido que el Parlamento no revise y apruebe el presupuesto es una violación flagrante a la Constitución. Y el hecho de que el gobierno haya decidido a través del Consejo Nacional Electoral romper con el voto como mecanismo para cambiar las cosas es un terrible daño que se le está haciendo también a la Constitución y a la democracia. Entonces el juicio político es muy importante porque este es un debate donde va a quedar claramente establecido por quienes somos la representación del pueblo, la responsabilidad que tiene Nicolás Maduro en todo lo que ha ocurrido y el hecho de que se ha convertido en un presidente que actúa de facto. Y las consecuencias las vamos a ver no solamente en las calles venezolanas, sino también en los organismos internacionales. Por eso es tan importante que el Vaticano haya venido, porque es el reconocimiento claro de la severa crisis. El comunicado del Papa lo decía ayer. Y que todo el mundo esté pendiente de lo que aquí está pasando y que nosotros estemos en la calle y que estemos además defendiendo esta institución como la institución que representa al pueblo, créeme que va a tener un efecto muy importante en el cambio que tenemos que lograr en Venezuela. Diputado, usted lo decía hace pocos minutos, pero también es un elemento que repiten otros voceros de la unidad, el tema de que el cambio prácticamente es inminente, está cerca, pero pareciera que Maduro culmina el 2016 en Miraflores y arranca así 2017 y se abre otro escenario, incluso con una transición que en caso de hacer revocatorio el año que viene la comandaría el chavismo. Es decir, que ese cambio de gobierno no se ve a la vuelta de la esquina, al contrario. Mira, el pueblo venezolano no se va a calar que los culpables de quienes están haciéndolos pasar necesidades sean quienes puedan mantenerse en el poder. Eso no tiene ningún sentido. Este es un gobierno que está totalmente estigmatizado por el nivel de corrupción al que ha llegado, por el desprecio al que han sometido al pueblo venezolano, por la humillación a lo que lo han tenido también sometido durante todo este tiempo. Y en ese sentido, yo tengo la certeza que estamos a las puertas de un cambio y que los procesos de cambio a veces no son lo rápido que uno quiere, pero este proceso de transición ya ocurrió. El triunfo sin precedentes del 2015, que nos permitió ganar 18 estados donde nunca habíamos ganado, obtener las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, en un proceso en el cual el gobierno sacó el 40% de los votos y nosotros el 60% de los votos. Y en un momento ahora, después, meses después, donde el 95% del país piensa que el país va muy mal y el 80% de los venezolanos piensa que Nicolás Maduro ha sido muy mal presidente y el 75% votaría en contra de él para que se vaya del poder. Es la demostración clarísima de que el pueblo quiere un cambio y que nosotros tenemos que darle cauce a que ese cambio se pueda dar. Y en ese sentido, yo lo que quiero pedirle a la gente es que comprenda que estos procesos que son difíciles, porque lamentablemente el gobierno escogió el peor camino, que es el camino de la violencia, el camino de hacerle daño a los venezolanos, el camino de hacer pasar hambre al pueblo, el camino de permanecer en el poder sin que le importe para nada lo que está pasando, es un camino que nos obliga a actuar con mucha más fuerza, con mucha más potencia, con mucha más dedicación. Y créeme que en momentos en los que el gobierno pareciera ser más fuerte, es cuando el gobierno está más débil.
Es lo mismo ocurrió en la dictadura de Pérez Jiménez. Hizo un fraude monumental a las elecciones de noviembre, parecía que tenía el control absoluto del país y en enero estaba naciendo la democracia en el país. Nosotros hoy estamos luchando en la calle para obligar a este gobierno a entender que el único camino que puede haber para que haya un cambio en paz es consultar a los venezolanos y que sean los venezolanos los que decidan su futuro. Yo creo que ese es un tema fundamental porque usted habla de la fuerza electoral que tiene la unidad. Consciente de eso, el chavismo bloquea todas las salidas electorales. Entonces, esa fuerza electoral, ¿cómo se expresa? Si no hay elecciones, ¿cómo puede avanzar para lograr ese cambio? En la calle, desde la discusión en la Asamblea y desde la presión de calle para obligarnos a que exista un proceso electoral. Desde la comunidad internacional que está pidiendo a gritos que haya un proceso electoral. Nada más y nada menos que ayer, el presidente de Uruguay, aliado del gobierno venezolano, y el presidente de Argentina decían que Venezuela no podía permanecer en las circunstancias en las cuales no hay democracia dentro del Mercosur. ¿Eso a quién le hace daño? Al pueblo venezolano. Nicolás Maduro le sigue haciendo mucho daño al pueblo venezolano y habrán acciones internacionales que ejercerán la presión necesaria para que este país, que ha tenido una gran vocación democrática, pueda reivindicar el derecho que tenemos los venezolanos a poder decidir nuestro futuro. No hay otro camino que un proceso electoral. No hay otro camino que el rescate del voto. Y por eso hemos puesto sobre la mesa no solamente reivindicar el referéndum revocatorio, sino que se atrevan entonces a ir a unas elecciones generales, pero que en todo caso no nos llamen golpistas, a quienes lo que estamos pidiendo es que sea el venezolano común con su voto el que decida qué va a pasar en Venezuela. Vamos a lograr ese camino porque somos mayoría y lo vamos a lograr en la calle porque tenemos la voluntad de hacerlo y porque el pueblo está pasando tanta necesidad que llegamos al llegadero y de aquí para adelante lo que tenemos es que luchar para que esa constitución se vuelva a implementar. Bueno, usted colocaba, por ejemplo, el caso de Pérez Jiménez, lo que eso representó en su momento, y ahí actuaron fuerzas políticas, pero también hubo elementos de la Fuerza Armada, que obviamente al quitarle el apoyo al dictador, se cae. En Venezuela, la Fuerza Armada parece que está absolutamente alineada con el gobierno chavista, con el gobierno de Nicolás Maduro, y más bien uno ve a un ministro de la Defensa cada vez con más poder, uno ve a militares en ministerios manejando más recursos, teniendo más influencia. Entonces, ¿qué quieren ellos? ¿Por qué van a querer ellos que caiga el presidente Maduro? Yo en esto sí quisiera ser muy claro. Yo le pediría al pueblo de Venezuela que no confundamos al general Sabarce, por ejemplo, o a los que están en la cúpula con lo que es la Fuerza Armada en términos generales. La Fuerza Armada Nacional es una Fuerza Armada que tiene una vocación democrática y que además está pasando muchísima necesidad, que pasa muchísimos dramas y que su familia la está pasando muy mal y sufren todos los días lo que aquí está pasando. Esa Fuerza Armada que está allí, nosotros no le estamos pidiendo que den un golpe de Estado, estamos pidiendo que no repriman a un pueblo que va a luchar en las calles por la restitución de la democracia. Y en todo caso, yo estoy seguro que la gran mayoría de la Fuerza Armada también quiere vivir en paz, también quiere un país donde haya libertad. Y hoy, cuando se ha violado la Constitución, tenemos que recordar que la Fuerza Armada está para respaldar, para defender la soberanía popular. Y yo estoy seguro que cuando todos estos movimientos sociales de calle estén activos como tienen que estar a partir de mañana, aquí va a haber un desenlace en el cual se va a imponer el camino democrático y el camino electoral para salir de esta crisis. Bueno, agradecemos al diputado Tomás Guanipa. Muchas gracias por estar Muchas gracias, con nosotros un placer, aquí. hermano. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Entiende la palabra, diputado. Hasta la próxima.